De vuelta en el Nido Vacío y estamos aquí con Mariana Pérez de Arce. Mariana, fueron más de 5 segundos. ¿Ah? Sí, pero es que Juan José, había que hacer el retoque estructural que dijiste tú. ¿Ah? La Dai haciendo sus milagros. Estás hermosa. Muchas gracias. Y vamos a tener una hermosa conversación. Eso espero. Te presento a Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Nos conocemos hace tiempo con Mariana, la verdad, y una gran invitada, porque vamos a hablar con ella sobre algo que yo no conocía y que he ido conociendo a través de ella, que es el Ikigai. Ikigai. Correcto. El Ikigai es yo diría que una filosofía, un concepto de origen japonés que habla de transformarse en la vida y de convertirse o rehacerse o reinvertirse en algo que te motive, te llene, que tú tengas además habilidades y que de pasada te deje plata. Sí, eso es lo más importante. La transformación Total. espiritual y económica. Sí. 360. Sí, pues el Ikigai, súper bien definido. Como tú dijiste, es algo con lo que uno nace, que en general cuando uno es chico lo desarrolla bastante, pero después las normas sociales, el querer ir encajando, lo que te hacen es un poquito callarlo, ¿ya? Y entonces siempre la vida te regala alguna crisis, como yo siempre digo, que las crisis son regalos. Y tú no has estado exenta de crisis. Lo sabemos. En carne propia. Les puedo contar ahí a los telespectadores para que vean que conozco en carne propia, que pueden ser grandes regalos para redescubrirlo y después, al final del día, orientar todas tus acciones desde ese Ikigai que tú llevas desde que naciste. De hecho, los japoneses lo encuentran desde que son muy, muy chicos. Y nosotros... Yo no sé por qué no se conoce más aquí en nuestra cultura, porque de verdad cuando uno lo descubre, la vida se empieza a ver como desde otro prisma y es bastante más aliviador y esperanzador. No te dejan de pasar cosas, pero la empiezas como a enfrentar desde otras circunstancias. Si yo lo dejé, lo descubrí cuando era pequeño y lo quiero retomar ahora en esta comunidad del Nido Vacíos, después de los 50 años, ¿cómo se hace eso? Hay todo un procedimiento, ya, obviamente yo hago los talleres de Ikigai, que hay diferentes talleres, son 4 talleres de 5 sesiones cada uno, y en el primero es en el que tú lo encuentras, y en el fondo tú encuentras este elemento a través de un autoconocimiento muy profundo, muy bonito, que yo te llevo a viajar desde cuando tú eras niño, te hago pensar, y te llevo a descubrir finalmente desde lo que no te gusta, lo que sí te gusta. Entonces, primero tienes que entender muchas cosas que te pasaron y eso es una como de las máximas del Ikigai, de entender que las cosas que te pasaron son como, yo siempre digo como, yo tengo 5 hijos, entonces todos mis ejemplos son bastante pedagógicos, estas figuritas que los niños unen los puntos y después sale la mariposa, por decirte. Claro. ¿Cierto? Que uno va uniendo, tú unes los puntos de tu vida y formas y te das cuenta de que todo tuvo un para qué. No un por qué, un para qué. Y eso es muy gratificante porque en el fondo cuando las cosas que te pasaron tienen sentido, tú ves lo que decía antes, las cosas desde una manera de ganancia y no de pérdida, no de víctima. Si te fijas, tuvimos recién un invitado que es Sebastián Serrano, que él se dedica a hacer los grafitis, que lo deben haber visto, nuestros telespectadores lo tienen que haber visto recién. Impresionante su trabajo. Parte desde chico. Su historia parte, ahí vemos unas imágenes prácticamente rayando las paredes de la casa. Podemos pensar que es una especie de Ikigai, o sea, totalmente. Si bien la pintura en sí misma quizás no es el Ikigai, pero esa creatividad, ese arte, ese dar una alegría, ese expresar sentimientos desde su arte, obviamente eso es su Ikigai y cómo él puede, porque el Ikigai, la gracia es que a uno lo hace feliz, pero a la vez tú entregas a la sociedad una riqueza, un valor. Quiere decir que él no perdió su Ikigai desde la infancia hasta hoy día en su actualidad. Exacto. No se distrajo. No, pero en el fondo, porque probablemente por lo que yo veía, tuvo la suerte de tener gente que lo encauzó bien y que no se lo negó. En el fondo, él podría haber sido un pandillero grafitero, correcto, ¿cierto? Y no se convirtió en eso, se convirtió en un artista, porque tuvo la suerte de tener, ¿cierto?, gente que lo apoyó y que lo avaló desde siempre en ese arte. Pero muchos de nosotros no lo tenemos. ¿Podemos decir entonces que Sebastián es japonés?
Tal vez. Tal vez. Tal vez. Y ahora voy a tener que empezar a pintar anime, no sé. El mismo pueblo japonés, en el fondo, ha hecho a través de sus tiempos, independientemente de la modernidad y de lo inteligente y de los desarrollos que ellos tienen a nivel de vanguardia tecnológica, etcétera, no han perdido su Ikigai como esencia. No, porque el pueblo japonés en realidad es gente que va muy adentro, o sea, como que su filosofía es muy profunda. Y yo creo que por eso mismo, desde ellos saber quiénes son y qué quieren, han podido tener todo este desarrollo. Porque en el fondo yo creo que para poder crear y para poder innovar, siempre tienes que conocer muy bien qué quieres y qué es lo que tú buscas. Porque si hablamos de situaciones traumáticas, el pueblo japonés recibió 2 bombas nucleares. Claro. Si voy a eso, y quiero ser muy prudente, y quiero preguntarte, y quiero preguntarle a tu generosidad, ¿cómo fue ese momento tan difícil en tu vida como para tú poder encontrar hoy un Ikigai y tomar una determinación de no irte abajo, y sí de tener una grandeza interior? Sí, fue, como tú dices, fue súper traumático, pero a la vez fue muy bonito. A mí, bueno, me pasó un tema personal familiar a finales del 2021 y a principios del 2022 me hicieron un portonazo en la puerta de mi casa. Fue muy traumático, con pistolas, con mucha violencia y en el fondo se me sumó el trauma anterior a que me tiró para abajo porque yo era una mujer muy decidida, salía mucho en la noche sola, muchas amigas, mucha vida. También por el tema que tengo todos estos niños, ¿cierto? De ir a buscar, a dejar. Bueno, y yo me encerré en mi casa, no quería salir, no me atrevía a caminar a la esquina y me cuestioné quién era yo, por qué esto me había afectado tanto. Y entrando en ese hoyo tan profundo, de repente, porque la vida te regala lo que te da lo que te tiene que dar en su momento, yo escuché el concepto Ikigai y escuché que era como lo que te motivaba, el motivo de tu vida. Entonces, claro, por ejemplo, ustedes también son papás y ustedes dicen, pero el motivo de tu vida son tus hijos. Y claro, obviamente tus hijos son un gran motor, ¿cierto? Pero el día de mañana tus hijos se van a ir y tú ya no vas a tener nada, o sea, esa energía no va a estar para acompañarte. Entonces, ¿tú quién eres? Y esto va mucho más allá. ¿Quién eres tú? Y eso es lo que tú tienes dentro. Entonces, a mí este portonazo me obligó a encontrar quién era yo, a parar, de ir a buscar niños, a dejar niños, de ir a hacer clases, porque yo hago clases en una universidad, ¿cierto? Como de mi rutina, y tuve que sentarme y hacer todo este proceso de autoconocimiento, de entender las cosas que me habían pasado, las decisiones que había tomado, por qué las había tomado, para qué las había tomado, por qué hoy día está en ese punto. Y desde ahí yo me di cuenta cuál era este Ikigai mío y que en el fondo tiene que ver 100% y que por eso también hago clases y me gusta mucho, es con transmitir experiencias significativas para la gente que me rodea. Entonces, para mí el Ikigai es el Ikigai en el fondo. Es como dar a conocer a la gente cuál es su Ikigai. Y eso me hace muy, muy feliz. Quiero redondear un poco la idea de por qué está Mariana con nosotros. Claramente no es de la generación del nido vacío, es bastante más joven, pero porque creemos nosotros que nuestra generación, los mayores de 50 años, en el caso mío, por ejemplo, ya se han ido 3 de mis 4 hijos, se han ido de la casa y el cuarto está terminando el colegio, en el fondo el niño se ha vaciado. Y tú dijiste algo que es muy cierto. Cuando llegamos a una edad donde los hijos crecen, los hijos se van y tienen el derecho de irse, vivir sus vidas, sus propios problemas, etc. Por otro lado, en esta generación, lo hemos hablado otras veces, en otras oportunidades, tenemos el tema del techo de nuestros padres, que están viviendo muchos más años. Entonces nosotros llegamos a una encrucijada de que uno puede estar muy bien con su mujer, con su pareja, con quien sea, todo puede estar plenamente bien, pero sí todo hay una necesidad de llenar espacios y esos espacios a lo mejor se pueden llenar justamente con nuevas actividades, con nuevos emprendimientos, con nuevas artes, con nuevos, lo que sea. Yo creo que es la oportunidad y por eso está ella acá para que hablemos de cómo rearmarse, cómo reestructurarse. En el fondo también un poco una invitación a la gente que no importa cuál sea la edad, que no importa... y ojalá nadie le tenga que pasar algo traumático, o sea, ojalá no te tengan que echar de la pega, no te tengan que separar, no te tengan que hacer un portonazo, no te pase nada, sino que tú por ti mismo decir, ¿yo qué quiero hacer? Yo ya, ustedes cumplieron 50 años, les cae la mitad de su vida por delante, ya criaron, ya tienen la carga quizás más liviana que la tenemos nosotros. Entonces ahora, ¿cómo quieren enfrentar esto? O sea, hasta los 100 años, que probablemente va a ser la esperanza de vida o mucho más, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me motiva? ¿Cómo me levanto tranquilo y feliz en la mañana? Entonces, si yo puedo hacer, voy a mirar a mi cámara y quiero hacerle una invitación a todos los telespectadores que de verdad
se motiven a encontrar su Ikigai, qué es lo que a ustedes les gusta, qué les fluye, desde dónde quieren aportar lo que queda a sus amigos, a su familia, a sus nietos, a todo el mundo que los rodea, porque de verdad la vida es mucho más bonita cuando uno lo tiene. Oiga, se ve como una conductora de televisión. Usted frente a la pantalla, qué linda te ve. Estoy impresionado. ¿Qué es la energía? O sea, tú en tu descripción anterior hablaste... te siento inspirada, Sí. porque se siente que te llamó profundamente la atención y hoy día te empapaste y ya es parte de ti, es una extensión de tu ser. Cuando tú tomaste esa decisión, ¿cómo fue ese proceso de poder romper contra esa barrera que no te permite poder tener claridad? ¿Es necesario llorar más de una vez? ¿Se puede terminar llorando de felicidad en estas transformaciones? ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar? Sí, bueno, yo soy súper sensible y soy bien llorona, así que el llanto es un must en mi vida. Hay mucho llanto, yo hago los talleres y siempre hay mucha emoción, ¿cierto? Porque uno tiene que entender y aunque hayamos tenido una infancia preciosa o a lo mejor no tanto, igual todos tenemos heridas que nos quedaron y que nos han obligado a trabajar, o sea, que no a trabajar, sino que actuamos de cierta manera como predeterminada porque lo aprendimos así para encajar, para defendernos, para lo que sea. Entonces, darse cuenta de que tú actuaste así cuando eras muy niña porque no tenías los recursos y hoy día que eres grande, ¿entiendes? Dices, ¿por qué yo hacía esto? Claro que es triste porque dices, me hubiera borrado muchas penas, muchos episodios que hoy día no tienen sentido, porque hoy día soy grande y tengo las herramientas, pero también es muy lindo porque uno no se echa la culpa, sino que uno se quiere, se entiende y se acompaña y dice, bueno, hoy día yo no voy a permitir que esto me siga pasando, yo elijo caminar desde otra manera, y tiene también que ver con cuestionarse mucho las reglas sin sentido que a veces nos ponemos nosotros. O sea, no sé, yo creo que, por ejemplo, la época de nuestras mamás, que la mamá tenía que esperar al marido como arreglada, pintada, y el marido era como el rey, claro. ¿cierto? Y esa regla, ¿quién la puso? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esa regla? No existe. Entonces, para ellas, haber roto con eso es muy fuerte. Entonces, ¿uno qué clase de esas reglas tiene? Obviamente esa ya no la tenemos, hace años que no, pero en el fondo también vivimos con montones de esas reglas, que tenemos que ser los mejores, no sé, vestidos, los más informados, los que siempre tenemos que cumplir con todo a la hora. Y a lo mejor a veces atrasarte vas a tener otra cosa. No es que yo sea fan de la impuntualidad, digamos, claro. pero en el fondo sí. O sea, a lo mejor te topaste con una persona que no veías hace tiempo y eso te enriqueció mucho más y se valen esos 5 minutos. No está mal, no es una regla tener que llegar siempre el primero. Entonces, cuestionarse todas esas cosas duele, pero también a la vez muy gratificante porque una de las felicidades más grandes es darse cuenta cómo uno crece desde adentro, esa como desde el interior. Y ahí todas las lágrimas que uno botó valen muchísimo, muchísimo la pena. O sea, yo por ejemplo siempre digo, para mí el portonazo fue un regalo pésimamente mal envuelto, pero fue un regalo. Al fin y al cabo, fue lo que me permitió descubrir mi Ikigai y poder transmitirla al resto de las personas. Si a mí no me hubieran asaltado, probablemente hubiera seguido con mi rutina, hubiera seguido con todas las cosas, y cuando fuera vieja, sería una vieja amargada, porque nunca hubiera llegado a mi Ikigai. Yo creo que lo que tú dices es tan cierto para cualquier edad, de todas maneras. De hecho, el Nido Vacío como programa es el resultado de una introspección mía. En donde en una situación personal uno dice, por aquí me voy. Y el Nido Vacío es la creación para llegar con un mensaje lo más completo posible a una generación que es la nuestra. Que es una generación que no está muy bien cuidada y donde estamos llenos de problemas y cosas, qué sé yo, etcétera. Y de alguna manera yo dije, dejemos hacia atrás la empresa, dejemos hacia atrás todo eso y tratemos de hacer este mensaje. Y tú lo redondeas muy bien. Y Diego, ¿qué cosas como qué crecimiento personal sientes, como qué lágrimas tuviste que botar para llegar a hacer esto? ¿Te lo puedo preguntar sí, o no? Absolutamente. Fue la muerte de mi padre el 31 de enero de este año y la muerte de mi suegro el 25 de julio del año pasado. Se murieron con muy poca distancia. Yo era muy cercano a mi suegro y muy amigo de mi papá. Éramos
pero muy yunta, y eso, y además la muerte, que fue una demencia senil, que lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿cierto? Es muy violenta, además como muerte o como desarrollo para los hijos, sobre todo porque tus padres, tu papá sobre todo, son los que rompen todo y son las fuerzas. Y cuando ya se fueron, tú dices, chuta, ¿cómo puedo entregar esta misma información? Ya de prepárense, los papás se deterioran, los papás se convierten en personas frágiles, hay que cuidarlos, hay que estar ahí. Se van a enojar contigo, pero es porque están enfermos, ya están enfermos en la cabeza. En fin, van a venir mil problemas. Entonces, ese fue el quiebre. Ese fue tu variante. Claro, porque en el fondo no me di cuenta, no nos dimos cuenta del deterioro cognitivo de mi papá hasta mucho tiempo. ¿Y qué quisiste entregar tú con este programa? Lo que estamos haciendo ahora. Traer gente como tú, claro, como los que hemos estado invitando y los que he invitado hacia adelante. Yo siento que tenemos nuestro propio Ikigai como programa. Ajá. Y lo estamos cumpliendo. O sea, nosotros no somos solo conductores de televisión o personas que tenemos resuelta nuestra vida. Al contrario, desde lo personal, yo comparto de que el morir aprendiendo debería ser una regla. No podemos dejar de oxigenarnos. Si respiramos con esa intensidad en una infancia, en una adolescencia, en un momento de decisiones ya más estructurales, donde tuvimos que ser independientes, algunos con una facilidad, otros con momentos más difíciles, pero hemos llegado a un proceso, y este proceso es para nosotros como programa nuestro Ikigai, de saber que tenemos que preocuparnos por el otro, también primero preocuparnos por uno para poder entregarle algo, un contenido especial, algo que a ti te deje algo particular. Mariana, ¿qué es lo que tú le dirías a las personas que nos están viendo? Imagínate que yo estoy al otro lado y todavía no comencé con el nido vacío. ¿Qué es lo que tú le dirías? Yo voy a mirar otra vez a mi cámara para hablarle a la gente. Sí. Yo les diría lo siguiente, lo que les dije antes, no esperen que pase algo y también que lo crean. Tu cerebro no sabe si lo que tú estás pensando es real o no, y tu cerebro actúa de la manera en que tú se lo planteas. Entonces, si tú crees que no vas a ser capaz de hacer nada, no lo vas a hacer. Si tú crees en que tú tienes algo que dar en encontrar tu proyecto, el mundo te va a ir dando y te va a ir mostrando por dónde hacerlo. Y eso no significa que va a ser todo fácil, ¿no? Pero tu cerebro te va a ir mostrando, te va a ir abriendo las ventanas para conseguirlo. Así que yo los invito a todos a creerse el cuento, a querer hacerlo. No sacamos nada con querer solamente estar entusiasmados, sino que obviamente hay todo un proceso de aprendizaje, de descubrirse, de que hay que hacer la pega, pero el cerebro claramente es nuestro principal motor. Entonces, nunca tirarse para abajo, por muy mal que uno lo esté pasando. Yo comparto plenamente contigo porque además además que es buena moza, sí, es simpática. Sí. Yo la conocí por LinkedIn. Y nos invita a ordenar nuestra casa, esta casa que tenemos acá. Y me hizo mucho sentido cuando leí su historia, cuando leí lo que hace los talleres, porque yo estaba en esa etapa. ¿Te acuerdas bien? Porque lo conversamos. Oye, con Juan José nos conocemos hace más tiempo de ahora. Sí, antes de la pandemia. Entre paréntesis. Exactamente. Son partners. Sí, pues. Sí. Oye, quiero regalarle un libro. Por favor, pues. Gracias a nuestro auspiciador, Editorial Cataluña, que está con nosotros. Ahí está. ¿Puedes mostrarlo a la cámara? Sí, acá está. Se llama Sanar con los ancestros, las voces de nuestros antepasados. Acá digo, ahí está de Gloria Lieberman. Y, increíble. Por el título me enamoré. Sí, de hecho, mira, me pegué el trabajo de clasificarlos, digamos, y elegí los libros pensando en los invitados. No, te pasaste. Y yo creo que tiene sentido contigo, y si no, me lo mandáis de vuelta. Ya, pues, de todas maneras, vi otro. Claro. Sí, oye, te pasaste, me encantó. Lo voy a leer. Y la próxima vez que me invité, lo comentamos. Seguimos trabajando. Maneras, nosotros vamos a seguir trabajando en nuestro Ikigai, tanto personal como nuestro programa. Estamos felices de tener invitados como Mariana Pérez de Arce. Es un placer, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así como Diego le agradeció a Sebastián en el primer bloque, yo también soy un agradecido de que tú hayas tenido la voluntad y la generosidad de traer tu tiempo y de traer todo esto que te está pasando en la vida. Sí, pero para la otra vez 5 segundos no son 20 minutos. Bueno, pero miren, esta belleza no es gratis. Queridos amigos, un aplauso. llegamos al final.
Muchas gracias a ustedes. Todos los sábados, ya saben, a través de las pantallas de vídeo, nosotros estamos. Tercer capítulo del día de hoy. Es un gusto en esta comunidad El Nido Vacío. Un abrazo gigante para todos y nos vemos por ahí en alguna red social o donde sea. Siempre estaremos dispuestos a acompañarte. ¡Nos vemos!